¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en tema de economía y negocios. Y la verdad es que hoy vamos a tocar uno de los temas y uno de los puntos que me parece no solo más importante, sino más sensible a nivel de prácticamente cualquier persona en la población mexicana. Y es que vamos a hablar del empleo y la ocupación. Muchas veces cuando hablamos de Producto Interno Bruto o los diferenciales en las tasas de interés, seguimos hablando de términos muy abstractos para buena parte de la población. Pero todos sabemos lo que es tener un empleo y todos sabemos lo importante que es. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del tema del empleo, siempre hay una mayor sensibilidad y un mayor interés. Sobre todo en el caso de este año, este 2021, donde hay que ser muy cuidadosos con el manejo que se le dan a los datos. Y es que el año pasado, el 2020, fue tan malo, pero tan malo, que ahorita prácticamente cualquier cosa parece espectacularmente buena en comparación con lo que vivimos el año pasado. Sin embargo, hay que irnos con pies de plomo porque esto puede ser muy engañoso. Y es que, a pesar de los datos que estamos viendo y de los indicadores bien positivos de buena parte de las variables, todavía no alcanzamos a reponer todo lo que se perdió en 8 meses consecutivos de caída económica. En ese sentido, y por darles algunos datos ya para empezar a aterrizar en el tema del empleo, mientras en el 2020, el tercer trimestre, traíamos una tasa de desocupación del 5.2, ahora es del 4.2. Esto nos podría hacer pensar que tenemos un tema de recuperación económica, es decir, que buena parte de los empleos que se perdieron a consecuencia de la crisis, donde prácticamente dejamos a la buena de Dios a las empresas de todos los tamaños, y en ese sentido, por cada empresa que quebraba, iban cayendo y cayendo y cayendo empleos, pero parecería que el dinamismo de la economía mexicana es tan bueno que el tema del empleo ya se recuperó, y eso es totalmente falso. Y es que dentro del dato de la tasa de desocupación hay que empezar a matizarlo. Y me parece que hay 3 variables que son importantísimas y que hay que tomar en cuenta. La primera de ellas tiene que ver con la tasa de informalidad. Y es que lo que estamos viendo es que con la pandemia y el cierre de las empresas, lo que perdimos fueron empleos formales. Esos empleos por los que siempre estoy discutiendo, que son los que tienen todas las prestaciones de ley y que son los que nos ayudan efectivamente a un tema de combate a la pobreza, pues bueno, en la crisis, en 2020, se destruyeron muchos empleos. Pero como la gente tiene que trabajar y tiene que buscar ingresos, porque en México no tenemos un seguro de desempleo o un seguro de protección social como pasa en Europa, en ese sentido, la gente tiene que buscar qué trabajar y de dónde sacar lana. Y lo que pasó fue que conforme se destruían empleos formales, se empezaron a generar empleos en el sector informal, lo cual, aunque se parecen, no son lo mismo. La diferencia fundamental es que un empleo formal que tiene prestaciones de ley te ayuda a que si en algún momento tienes una bronca, te caes, te torces el tobillo, te enfermas del estómago, pues hay instituciones del Estado que están velando por ti. Un empleo informal, lo único que tienes es tu ingreso y es muy vulnerable a que cualquiera de estos accidentes que pasan día con día pueda destruir no solo tus ahorros, sino incluso tu fuente de ingreso. Y ya para qué les digo del tema de los servicios. O sea, por mucho dinero que ganes, a ti solito no te va a alcanzar para llevar agua potable y alcantarillado hasta donde vives. Ahí es donde tiene que entrar el Estado y dar todas estas cosas que solo se considera el Coneval, para el tema de la medición multidimensional de la pobreza. Pero así como pasa esto con el tema del empleo informal, que se destruyeron empleos formales y los estamos subsanando con empleos informales que cualitativamente son distintos, lo mismo pasa, por ejemplo, con la tasa de subocupación. La subocupación, entendiéndola como la maneja en el INEGI, en esta gente que tiene un empleo, le pagan por ese empleo, por ese trabajo que hace, pero simple y sencillamente no les alcanza y entonces están activamente buscando qué más hacer. Ahí pasó exactamente lo mismo, teníamos una tasa del 50% más o menos para la época pre-pandemia, y después de la pandemia se nos va al 56%. Es decir, también tenemos este trade-off malo, este cambio malo entre empleos formales, donde la gente le alcanzaba, por empleos muchas veces en el sector informal, donde además a la gente no le está alcanzando. Y finalmente, y aquí creo que es poner el dedo en la llaga, este es un fenómeno que está afectando de manera totalmente diferenciada a las mujeres. Y diferenciada una vez más para mal. Y es que en el primer trimestre del 2020, es decir, justo antes de que nos tocara lo más mínimo la pandemia, teníamos una tasa de participación femenina del 45.1. Llega la pandemia, nos pega, baja hasta el 36.5 y al segundo trimestre de este año está en el 43.9. Es decir, nos faltan algo así como 600,000 empleos específicamente para mujeres para empezar a platicar, para que estemos por lo menos en el nivel de empleo
que se tenía antes de la pandemia. Y esa es la realidad que muchas veces se esconden detrás de los números, detrás de las cuentas alegres, y es mucho de lo que vamos a estar viendo este año, donde, insisto, hay que tener mucho cuidado, porque el 2020 fue tan malo que parecería que en el 2021 todo va muy bien, y no es así. Así como tuvimos calma y templanza cuando eran las manadas de datos malos el año pasado, ahora igual hay que tener ese mismo temple para las cuentas alegres que nos van a querer presentar este. Yo soy Michelle Chaín y eso es lo de hoy en tema de economía y negocios.